Hola, ¿cómo están? Buen día. El otro día conversaba con un familiar a propósito del gobierno, del Estado, de las elecciones que vienen, la relación que tienen los ciudadanos entre la elección de su gobierno y las vicisitudes que les toca vivir. Entonces, hablamos en algún momento del tema de la salud y yo le comentaba que eh, en la salud, en las clínicas, eh, normalmente no hay centros para una atención de urgencia que tenga que ver con problemas neurológicos. Entonces, hablábamos acerca de algo que la mayoría ya conoce, que tiene que ver con que, digamos, los costos de la salud privada tienen mucho que ver con hotelería, más que con, digamos, los tratamientos mismos de salud. Y ocurre que cuando alguien tiene un problema neurológico o algo así, normalmente es derivado, digamos, a un hospital público, donde existe tratamiento de enfermedades críticas como esa. Y en definitiva lo que vemos ahí es que eh, las clínicas no invierten en eso porque afortunadamente no son tantos los casos y no es tanta la población que padece de enfermedades de ese tipo. Entonces, lo que vemos ahí es que el sector de la salud privada en general mmm, no hay ahí una oportunidad de negocio y por lo tanto no lo toma, no se hace cargo de eso. Y entonces queda ahí, digamos, esas personas, digamos, que tienen problemas de ese tipo, expuestas, digamos, simplemente a enfrentar la muerte. De modo que ahí es cuando se ve el papel que juega la salud pública que no es negocio. Entonces ella, digamos, se hace cargo, invierte en estos centros con especialistas y con tecnología muy costosa para poder atender a las personas que sufren de esta enfermedad, y la salud privada en general, hablo, no se hace cargo de ese tema y entonces da otro tipo de prestaciones que son más comunes, porque lo que también busca ella es proveer un servicio que es necesario para la población, pero que para ella también es un negocio. Entonces, vemos que en general los ciudadanos estamos siempre expuestos a dos fuerzas grandes que son las que en general dominan e influencian decisivamente nuestras vidas, que son grupos grandes económicos y por otro lado gobiernos. Esa es la realidad. Nunca estamos realmente libres la mayor parte del tiempo de la influencia de uno o la influencia de otro. Y cada uno de estas dos fuerzas se atacan y se culpan mutuamente de los problemas que los ciudadanos normalmente enfrentamos. Entonces vemos que el sector económico suele, cuando los gobiernos, digamos, tratan de ajustarlos y de regularlos y de alguna manera de limitar eventualmente sus ganancias o sus profitos o cierto tipo de actividades, atacan a los gobiernos. Y por otro lado, los gobiernos siempre tienden para ganarse la simpatía de la población y poder disponer de los recursos y de alguna manera asegurarse el botín que es la administración del Estado, condenar y atacar, digamos, a las corporaciones y a la empresa privada como el peor de los males y donde habita gente mala, digamos, y ellos son los buenos. Entonces, de alguna manera los ciudadanos se ven como enfrentados a estos dos malvados, ¿cierto? Para unos, los malvados son la empresa privada y todo lo que ella representa, el lucro, la ganancia, etcétera, el consumo, y para otros son, digamos, estos burócratas que limitan, que no dejan hacer y que cobran impuestos por unas prestaciones públicas que entregan
malamente a la ciudadanía, digamos, ¿ya? Y a los que pagan impuestos, a los que pagan tributos. Entonces, eso es nuestra realidad como ciudadanos, y por eso que cuando tenemos que elegir gobierno en las próximas elecciones que van a haber a fin de año, hay que tener mucho cuidado, en definitiva, por quién votamos, porque no hay aquí un salvador en la práctica. No estamos, y eso es importante que lo entendamos, no estamos frente a un salvador en ninguno de los dos casos, ¿ya? El gobierno, por ejemplo, históricamente en Chile viene ya hace décadas siguiendo una estrategia que tiene, como escribí hace un rato en Twitter, una influencia enorme de los sectores asociados a el mundo agrícola, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional Forestal, la Sociedad Minera, ¿verdad? Que son básicamente sociedades civiles, lo que se habla sociedad civil, porque no son, esto es importante que la sociedad lo sepa, se habla de sociedades civiles. Cuando se habla de sociedades civiles, la gente normalmente pudiera entender que se trata de usted y yo, los que somos civiles, los que no formamos parte del gobierno ni del aparato del Estado, no somos funcionarios de las Fuerzas Armadas tampoco, pero no es así. La sociedad civil es aquella sociedad que se organiza en paralelo, de alguna forma, a las sociedades comerciales. Las personas, los individuos se asocian comercialmente para profitar de algo, para hacer un negocio, o bien lo hacen civilmente. Y estas asociaciones civiles no lucran directamente porque no están constituidas para hacer negocio, pero lo hacen indirectamente porque se constituyen para influir decisivamente en los gobiernos. Entonces, por ejemplo, las políticas económicas chilenas y toda la política exterior chilena está influenciada en gran manera por estas sociedades que son las que acabo de nombrar, digamos, ¿ya? La sociedad de agricultura, la sociedad minera, la sociedad forestal, porque han sido los grandes sectores que más han crecido, digamos, durante la apertura a la democracia y con las modificaciones que sufrió la ley durante el periodo de dictadura del régimen militar. Ellos fueron los gran beneficiados. Es muy cierto que trajeron, digamos, un crecimiento importante económico y beneficios, pero ellos fueron los sectores más beneficiados. Y aunque estas sociedades, no hacen negocio directamente porque no son sociedades comerciales, del punto de vista de la legislación, ellos son los que decisivamente influyen en los legisladores, en el Congreso, en el gobierno, para que luego éste legisle, y esa legislación sí beneficia entonces a determinados sectores donde participan estas sociedades comerciales. Entonces el vínculo es ese, ¿de acuerdo? Y ahí juegan un rol decisivo digamos, las leyes juegan un papel importante, los que de alguna manera se llaman jurisconsultos, o los abogados, digamos, cuando se trata más bien el caso concreto de los litigios entre las empresas, etcétera. Y por eso que es necesario, digamos, que podamos entender algunos elementos para poder entender la política, el gobierno, el Estado. Tenemos que entender el derecho. Entonces, para dar un paso en ese sentido, y como estamos en vacaciones, en un periodo de que muchas personas salen con vacaciones y tienen tiempo de relajarse y de leer, voy a compartir un pequeño extracto de una investigación que estuve haciendo, que tiene algunos elementos de teoría jurídica, teoría política, eh, que son, digamos, que están basados en el pensamiento de Hugo Grocio, eh, uno de los, digamos, fundadores del derecho moderno, y, eh, y que puede servir, digamos, para que ustedes lo lean y vean las diferencias, porque se trata de una investigación que es más grande, pero es simplemente para compartir algo con ustedes y para que veamos cómo los estados se pueden constituir, estructurar de manera distinta,
y cómo de hecho ocurrió con algunos países que se organizaron de una manera distinta a cómo se organizó el nuestro y cómo permanece organizado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, eso, un saludo, buen fin de semana, bonito, empezamos la segunda quincena del mes de enero, que tengan unas bonitas vacaciones y por supuesto voy a seguir compartiendo otras cosas más adelante, pero eso es lo que les quería adelantar ahora. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana.